Hola, mi nombre es Mauricio Turnó y hoy charlaremos sobre fármacos que regulan la presión arterial. Esta es la agenda y vamos a iniciar por este grupo de fármacos, inhibidores del sistema renina-angiotensina. Los agentes o los principales exponentes son estos tres, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, los bloqueantes del receptor de angiotensina, los ARA, y los inhibidores directos de la renina, como el arisquireno. También está el grupo de beta bloqueantes que inhiben la liberación de renina, pero charlaremos de ellos un poquito más adelante. Entonces vamos a iniciar con los IECA, los fármacos que inhiben la enzima convertidora de angiotensina. El mecanismo de acción de los diferentes fármacos se unen directo a la enzima convertidora de angiotensina e impiden que se transforme la angiotensina 1 en angiotensina 2. Paralelamente, esta enzima es idéntica a otra enzima, a la quinasa 2, a la que también inhiben los IECA. Esta quinasa 2 se encarga de inactivar la bradiquinina y otros péptidos vasodilatadores potentes, o sea que como función impide que haya vasodilatación, o sea que los IECA al inhibir la quinasa va a generar mayor vasodilatación como un efecto agregado a su función principal, que es inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Hay 11 fármacos actualmente disponibles, los más utilizados por lejos enalapril, sin dudas, perindopril con mayor uso en los últimos años. ¿Cuáles son los usos terapéuticos? O el fundamento de su utilización en hipertensión es que dilatan por medio de que no haya tanta angiotensina 2 circulante, genera una dilatación arteriolar sistémica, esto baja la resistencia vascular sistémica, disminuye la presión arterial sistólica, la diastólica, y hay una vasodilatación de la arteriola tanto aferente como eferente en el glomérulo. La secreción de aldosterona cae, pero no se ve seriamente afectada, digamos, relativamente se mantienen niveles adecuados mediante otros estímulos por otra vía, estímulos esteroidogénicos como la adrenocorticotrofina o el potasio que actúan en la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal. Entonces, primer uso terapéutico, hipertensión. También se utiliza en la disfunción diastólica del VI, disminuye la poscarga, por esto que venimos charlando, aumenta el gasto cardíaco, disminuye la progresión en insuficiencia cardíaca, disminuye la incidencia de IAM y disminuye las internaciones relacionadas a eventos cardiovasculares y aumenta la natriuresis. Y la natriuresis se produce como resultado de que mejora la hemodinamia renal. El estímulo reducido de la secreción de aldosterona por la angiotensina 2 y la disminución de los efectos directos de la angiotensina 2 en el riñón. Por lo tanto, dilatación de la arteriola eferente y aferente mejora esta hemodinamia renal y mejora la natriuresis y por consecuente se elimina más sodio y se elimina más agua. Y también tiene un claro fundamento en su utilización en la enfermedad renal. Disminuye la progresión de enfermedad renal en pacientes diabéticos a través de la disminución de la presión arterial y de la vasodilatación arteriolar eferente. Y también disminuye la proteinuria. Focalicémonos acá. Partamos de la base que la diabetes es la primera causa de enfermedad renal en el mundo. El aumento de la presión a nivel del capilar glomerular induce que haya lesiones glomerulares y los IECA reducen este parámetro al disminuir la presión arterial y dilatar las arteriolas. Y por otro lado, en el contexto de la diabetes, a nivel de los podocitos epiteliales renales, hay una activación por la angiotensina 2 de su receptor AT1, que activa una cascada de señalización de quinasas y se genera un reordenamiento del citoesqueleto y hace que este citoesqueleto sea más permeable a proteínas, por ejemplo, lo que genera que haya proteinuria, y los IECA, al desactivar este mecanismo, disminuyen la proteinuria. El fármaco de la familia más utilizado por lejos es el enalapril, es un profármaco, se hidroliza en hígado y se obtiene el anaprilato, que es el fármaco activo. Tiene muy buena absorción y buena disponibilidad bioral, no interfiere por la comida y tiene eliminación renal. Los IECA se eliminan principalmente por riñón, por lo que la alteración de la función renal disminuye significativamente el clearance plasmático de la mayoría de los inhibidores de enzima de convertidora de angiotensina. Entonces las dosis de estos fármacos se deben ajustar. Acá les dejo con clearance de 50 a 10, 50 a 100% de la dosis habitual y ya cuando hay un clearance menor a 10, un 25%. El inicio de acción es rápido, a la hora, una media de 11 horas y la dosis diaria es de 2,5 a 40. La dosis de inicio se sugiere 2,5 a 5 cada 12 horas, tanto en indicación como en insuficiencia cardíaca como para la hipertensión arterial. Y las indicaciones, hipertensión arterial parece bastante claro, insuficiencia cardíaca, vimos los beneficios, antianginosos, y acá no son fármacos de primera línea como antianginosos, no son la primera línea de tratamiento de la angina, pero
Hay que generar una disminución de la demanda de oxígeno por el miocardio, un miocardio que mejora su flujo coronario, reduce la hipertrofia y la masa ventricular, lo que lleva a un aumento relativo de la densidad de capilares para masa miocárdica. Entonces tiene una mejor reserva coronaria. Y en el caso de la arteriosclerosis, retrasan la progresión de la enfermedad aterosclerótica en pacientes hipertensos, por una reducción de la resistencia a la insulina y por una inhibición de la agregación plaquetaria. Y también nefroprotector, lo charlamos recién. Interacciones, los inhibidores de bomba de protones disminuyen su biodisponibilidad, los AINES disminuyen su efectividad y la hipercalemia tiene que ver en el caso de utilizarla en conjunto con diuréticos cerradores de potasio, como por ejemplo la espironolactona, o con el aporte exógeno de potasio en pacientes con control KO. Contraindicaciones, estenosis de la arteria renal bilateral, o en el caso de pacientes monorrenos, estenosis de su única arteria funcional, y el embarazo. En caso de efectos adversos, lógicamente hipotensión arterial, sobre todo en las primeras dosis, tos, y esto es un efecto adverso bastante frecuente y molesto, es una tos seca, reversible, cabe aclarar, y es bastante frecuente. Entre 5 a 20% de los pacientes lo van a referir. Y se da porque se acumula bradiquinina en los pulmones, sustancia P y prostaglandinas. ¿Se acuerdan que hace unos minutos dijimos que inhibía la quinasa 2, por lo que se acumulaba bradiquinina y sustancia P, otros vasodilatadores, pero en el caso del pulmón generan broncorreactividad? Y también se ha descrito angioedema, que es bastante grave, pero menos frecuente de lo que se cree. Y rash cutáneo es un rash cutáneo maculopapular bastante típico. Bien, volvemos a este slide como para organizarlo y ahora vamos a charlar sobre bloqueantes del receptor de angiotensina, los ARA. Los ARA tienen como mecanismo de acción esto: bloquean el receptor AT1 de forma competitiva o no competitiva, depende de cada fármaco, y hay varios fármacos disponibles. Los más utilizados por lejos son el losartán, valsartán, candesartán también se utiliza, y otros un poco menos utilizados como el telmisartán o irbesartán. La angiotensina 2 no va a poder unirse, o va a poder hacerlo, pero va a tener que competir contra estos fármacos, y va a ejercer sus efectos normalmente sin la participación de los ARA en múltiples, va a ejercer múltiples efectos, va a tener interactuar con este receptor. Disculpen. Uno de ellos es contracción del músculo liso vascular, respuestas rápidas y lentas hipertensoras, va a desencadenar el mecanismo de la sed, uno de los mecanismos para desencadenarlo, liberación de vasopresina, secreción de aldosterona, potenciación de la neurotransmisión de noradrenalina y adrenalina con el aumento del tono simpático e hipertrofia e hiperplasia celular. Bueno, todos estos fármacos van a reducir todas estas funciones normales de la angiotensina 2. ¿Y cuáles son sus usos terapéuticos? Hipertensión, sin lugar a dudas. En diabetes, renoprotección, el losartán está descrito. No todos los fármacos del grupo tienen las mismas funciones o tienen probadas las mismas funciones. Por ejemplo, reducción de muerte de causa cardiovascular en insuficiencia cardíaca se ha demostrado para el valsartán y el candesartán. Uno puede después hacer la homologación o hacer una evidencia extrapolada del resto de los fármacos e interpretar que todos pueden producir lo mismo, pero estrictamente los trabajos que mostraron disminución de riesgo de causa cardiovascular con los ARA son para valsartán y candesartán. Bien, el losartán tiene una muy buena tolerancia, es un fármaco que está muy bien tolerado respecto a efectos adversos. Lógicamente pueden producir hipertensión arterial, también insuficiencia renal, hipercalemia, un poco comparte los efectos adversos del enalapril, pero tiene una baja biodisponibilidad bioral y poca alteración con las comidas también. Respecto al metabolismo, tiene un metabolismo hepático prácticamente en un 90%, por lo que sus interacciones van a ser con inductores de este mismo citocromo. Hipercalemia produce lo mismo, más que nada cuando se utiliza con diuréticos ahorradores de potasio o el aporte exógeno de potasio, y en los pacientes que reciben AINES hay que tener en cuenta del efecto de nefrotoxicidad agregada que pueden generar los dos. En la insuficiencia renal no requiere ajuste de dosis, en la insuficiencia hepática sí, 25 miligramos día dosis máxima, y recordemos que el fundamento de que tengamos que ajustar la dosis en la insuficiencia hepática es porque su eliminación es prácticamente completa por hígado. En esa acción es un poco más lenta que el enalapril, 6 horas, y tiene una vida media corta. Entonces, y la dosis diaria es de 25 a 50 miligramos
dosis de inicio, con un máximo de 100 miligramos día, se le puede dar cada 24 horas. Indicaciones: hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y también es nefroprotección. Contraindicaciones: embarazos y alergias conocidas. Respecto a los inhibidores directos de la renina, es un fármaco poco utilizado. El Elisquiren disminuye la angiotensina 1 y la angiotensina 2 y como indicación hipertensión. Tiene un valor terapéutico poco claro y no hay trabajos que hayan mostrado superioridad versus IECA o ARA, por lo que es un fármaco que no tiene mucha utilidad en el día a día. Volvemos a este slide, nos organizamos, ya charlamos de este grupo de fármacos y ahora vamos a charlar sobre diuréticos. Y charlando de diuréticos, respecto a este grupo de fármacos vamos a utilizar en líneas generales un solo grupo como manejo exclusivo de la hipertensión arterial. Es un fármaco de primera línea para la hipertensión arterial, que son las tiazidas, y se puede utilizar en monodroga o en combinación, lógicamente. El resto de los fármacos, tanto diuréticos de asa o ahorradores de potasio, son fármacos que son menos eficaces como antihipertensivos. Por ejemplo, la furosemida en pacientes que tienen función renal normal. El efecto diferencial probablemente esté relacionado con que tiene una corta duración de los diuréticos de asa, por ejemplo la furosemida, y de hecho incluso se suele utilizar en principio como mal, una dosis diaria, una dosis de diurético que no causa una pérdida neta significativa de sodio, porque después eso activa un rebote del sistema de renina-angiotensina. La alta eficacia de los diuréticos de asa para producir una natriuresia, una disminución, un aumento de la secreción de sodio y obviamente líquido, rápida y profunda, puede ser perjudicial para la hipertensión por este rebote que charlábamos recién. Entonces, entre que se utiliza una sola vez por día y que genera una alta natriuresis y una alta pérdida de líquido, esto puede generar este rebote que activa el sistema renina-angiotensina y esto sea perjudicial para la hipertensión. Cuando se da 2 veces por día, esto quizás puede generar un efecto menos marcado, pero estrictamente este tipo de diuréticos, tanto los diuréticos de asa como los ahorradores de potasio, se van a utilizar en una situación más bien de indicación de hemodinámica, por ejemplo, en un paciente con edemas, pero no para el manejo per se de la hipertensión arterial. Respecto a la reabsorción de sodio y agua, esta es la nefrona. Acá vemos el glomérulo, túbulo contenedor proximal, el asa de gel, el distal, el túbulo colector. El movimiento de sodio a nivel renal, a nivel glomerular, con la filtración glomerular, junto con una cantidad lógica considerable de agua, es filtrado y se va a reabsorber alrededor de un 70%, un 60-70% se reabsorbe de lo que se filtra. Y esta reabsorción va a ser diferencial en los distintos niveles de la nefrona. Un 60-65% se va a reabsorber en el túbulo proximal, un 25 un 30 en el Henle y un 5 aproximado del total se va a reabsorber en el túbulo contenedor distal, que es donde actúan las tiazidas. ¿Qué pasa cuando tenemos un diurético que inhibe a esta altura? Es menos eficaz porque probablemente en el resto de la nefrona, el resto de la asa y en el tubo continuado se pueda solventar esa reabsorción que se perdió acá y se llegue a un efecto neto menos marcado. Tiazidas, entonces, mecanismo de acción, inhiben el transporte sodio-cloro en el túbulo distal, van a aumentar la natriuresis, lógicamente con este efecto van a también aumentar la salida de líquido y van a disminuir la excreción de ácido úrico. Por eso uno de los efectos dolorosos que podemos ver es hiperuricemia. Usos terapéuticos. En hipertensión es un fármaco de primera línea, tratamiento tanto como el enalapril o como los ARA. Inicialmente disminuyen el líquido extracelular, aumentan la natriuresis, aumentan la diuresis y bajan el gasto cardíaco. Esto es inicial. Luego el gasto cardíaco y el LEC se normalizan, pero sí van a generar una disminución de la hipertensión. Este efecto hipotensor se mantiene porque la resistencia vascular sistémica permanece baja, permanece disminuida. Entonces, hidroclorotiazida como el fármaco más utilizado, sin lugar a dudas. Tiene una muy buena absorción oral, más de un 50%, 65% de hecho, se elimina de forma intacta, inalterada por riñón y tiene un inicio de acción bastante rápido, 2 horas, entre el inicio de acción de los sartán y el enalapril, 2 horas, y puede durar hasta 24 horas, por lo que es un fármaco que se puede dar tanto cada 12 como cada 24 horas. Tiene una vida media corta y la dosis diaria
es de 12,5 a 25 hasta 50 miligramos por día. Indicaciones: hipertensión arterial, prevención de nefrolitiasis cálcica, pero más que nada esto se utiliza en los pacientes que tienen hipercalciuria, pero que no es secundaria hipercalcemia. Interacciones: potencia, efectos antihipertensivos de otros fármacos, lógicamente, por eso se puede utilizar en combinaciones. Las contraindicaciones: alergias conocidas, precaución en embarazo. No es de primera línea, no es de elección en las embarazadas porque atraviesa la placenta. Si no hay otra opción, se debería controlar frecuentemente. Efectos adversos más que nada tienen que ver con las pérdidas de los iones. Hipocalemia, hiponatremia, hiperuricemia, como comentábamos en el SEN, que aumenta disminuye la excreción de ácido úrico. Entonces, cuidado en los pacientes que tienen gota, hipercalcemia, hipomagnesemia, insuficiencia renal y también, lógicamente, hipersensibilidad, como la inmensa mayoría de los fármacos. Y dentro de los grupos de antihipertensivos, vamos a charlar ahora sobre los simpaticolíticos. Y acá tenemos dos grandes grupos. Los beta-bloqueantes, que disminuyen la renina, también alteran el sistema renina-angiotensina, y la metildopa. Respecto a los beta-bloqueantes, y a modo de repaso, un poco vamos a repasar los efectos de los diferentes receptores. Los alfa-1 a nivel de músculo liso vascular generan contracción, o sea, la noradrenalina, la adrenalina que interaccione, o mismo un agonista que interaccione con el alfa-1 va a generar contracción vascular, dilatación pupilar, inotropismo positivo, y el antagonista por excelencia de los alfa-1 es la prazosina. De los alfa-2 a nivel plaquetario, agregación plaquetaria, músculo liso vascular también, contracción vascular, prazosina es el antagonista, o sea que si yo rompo este sistema voy a tener mayor vasodilatación. Bueno, la dilatación pupilar, en este caso no habrá tanta dilatación, pero va a haber un inotropismo negativo si yo corto con este mecanismo normal del receptor alfa, cuando lo bloqueo al alfa. Mismo bloqueo al alfa. Y el beta-1 a nivel cardíaco genera inotropismo positivo. Con inotropismo positivo acá lo puedo bloquear con atenolol y brisopolar, o sea, menos inotropismo, menos cronotropismo, bajar la frecuencia cardíaca, por ejemplo. En los beta-2 a nivel del músculo liso respiratorio, normalmente se estimula la relajación del músculo liso, entonces si hay una broncodilatación, por lo que los fármacos que bloquean esto no permiten que se relaje, va a haber mayor contracción y eso es un efecto adverso bastante común, la broncoreactividad de los beta bloqueantes. Y los beta bloqueantes tienen un mecanismo de acción lógico que es antagonista del receptor beta, una unión competitiva y reversible. Y dentro de los beta bloqueantes, lógicamente sabemos que son muchos, hay algunos que son no selectivos que bloquean tanto beta 1 como beta 2 y después uno puede elegir ciertos fármacos que son más cardioselectivos. Los pongo entre comillas porque no es que solamente bloquean uno, pero bloquean con mucho más afinidad los beta 1 que los beta 2. Por lo que tienen un perfil un poco más benévolo respecto a los efectos adversos. Acciones: disminuyen la contractilidad miocárdica, por lo que vimos de las acciones recién, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen el gasto cardíaco. Y a nivel subtaglomerular, disminuyen la secreción de renina, por lo que también alteran el sistema renina-angiotensina. Otras acciones: bloqueo alfa, como por ejemplo el labetalol o el carvedilol. Y los beta-bloqueantes, elegí los tres más utilizados en el contexto de hipertensión. Quizás podríamos agregar propranolol también. Pero respecto a los más utilizados, el atenolol quizás es el más frecuentemente utilizado. Tiene una disponibilidad de casi 60%. Cuando uno lo administra de forma oral, excreción renal prácticamente completa, vida media de 6 horas. Tiene selectividad beta. No tiene tanta bloqueo alfa, es poco liposoluble y tiene una dosis inicial de 25 a 50 miligramos con una dosis máxima de 100 miligramos y se puede dar cada 12 o 24 horas. Respecto al bisoprolol, excreción renal del 50%, una vida media un poquito más larga, tiene beta selectividad y no tiene bloqueo alfa, liposoluble, dosis inicial de 2.5 a 5 miligramos con una dosis máxima de 10 y se puede utilizar cada 12 o 24 horas. Y el carvedilol tiene una biodisponibilidad bastante más baja, una excreción renal muy baja, y la vida media es bastante corta, 2 horas, con una selectividad beta no tan marcada y sí tiene un bloqueo alfa. Es liposoluble y una dosis inicial de 6.5 miligramos cada 12 horas hasta 50 miligramos. Y las indicaciones son hipertensión arterial, miocardiopatía isquémica, taquiarritmias supraventriculares o ventriculares, insuficiencia cardíaca, y es un fármaco de primera elección en la insuficiencia cardíaca porque va a disminuir el gasto cardíaco.
Respecto a la indicación en hipertensión, junto con los diuréticos son fármacos de primera elección para tratar la hipertensión arterial primaria no complicada o asociada a ciertos procesos como enfermedad isquémica. ¿Por qué? Porque van a mejorar la relación del gasto cardíaco, por lo que va a haber más tiempo, va a haber menos frecuencia cardíaca, va a haber más tiempo para el llenado de las coronarias, entonces es un buen antianginoso. Interacciones fenitoína-fenobarbital disminuyen su concentración plasmática, sobre todo teniendo en cuenta los que se eliminan, que tienen un paso hepático importante. Colestiramina disminuye su absorción a nivel del tubo digestivo. Contraindicaciones: asma, EPOC severo. No es que no se pueda utilizar, pero sí son pacientes que tenemos que tratar de evitar los que no sean cardioselectivos, los que tengan función beta 2, porque pueden generar broncorreactividad. Alergias conocidas, y en diabetes con mal control también no es una contraindicación absoluta, pero requiere un control cercano, sobre todo los que van a tomar hipoglucemia antes o insulina, porque pueden enmascarar los síntomas relacionados a la hipoglucemia. Efectos adversos: bradicardia, bloqueo AB, enmascaramiento de signos, lo que charlábamos recién en la diabetes, aumento de resistencia a la vía aérea, lo que charlábamos recién de asma y EPOC, y efectos inespecíficos beta, que son fatiga, trastornos del sueño. Respecto a otro simpático lítico es la metildopa, y la metildopa tiene una indicación prácticamente única. Se utiliza en otros escenarios, pero ha quedado relegada básicamente a la hipertensión en el embarazo. Como mecanismo de acción es un profármaco de acción central que inhibe el flujo adrenérgico en el tronco encefálico, actuando como agonista alfa presináptico, o sea que disminuye la secreción de noradrenalina. Tiene una vida media corta, y la dosis inicial es de 250 cada 12 u 8 horas hasta 3000 miligramos. Bien, volvemos a este slide, nos organizamos y pensamos ahora en este último grupo de fármacos, que son los bloqueantes de canales de calcio. El calcio juega un papel fundamental en los fenómenos de contracción muscular, y por esta razón, los agentes capaces de impedir que esta acción del calcio en la contracción muscular tienen un potencial de generar relajación del músculo liso, y estamos hablando de músculo liso vascular, vasodilatación. Los bloqueantes de canales cálcicos son tres grupos heterogéneos todos, de hecho no comparten estructura, pero podríamos decir que dentro de estos tres grupos tenemos las dihidropirimidinas, las fenilalquilaminas y las benzodiazepinas. Se unen a un canal de calcio, impiden que el calcio ingrese a la célula y por lo tanto disminuyen la contracción muscular. Acciones entonces a nivel de los vasos sanguíneos: vasodilatación. Esto genera una disminución de la tensión arterial y puede generar como reflejo, sobre todo inicialmente, un reflejo simpático con aumento del cronotropismo e inotropismo. El fármaco, el bloqueante cálcico más importante y el más utilizado es la amlodipina. Tiene una biodisponibilidad variable de 60 y pico al 90%, una vida media muy larga, por lo tanto es un fármaco que se puede dar cada 24 horas. Tiene un metabolismo hepático de prácticamente el 90% por el CYP3A4. No requiere ajuste de dosis por insuficiencia renal, es importante darle a pacientes con insuficiencia renal, se puede utilizar con mucha seguridad. Una dosis inicial de 2.5 miligramos hasta 10 miligramos día. Y como indicaciones: hipertensión arterial y angina crónica. Interacciones: otros antihipertensivos, lógicamente, de hecho se puede utilizar con otros antihipertensivos, vienen preparados con 2 drogas, se utilizan hasta 3 drogas también porque potencia el efecto de los otros. Fármacos que se metabolicen con el citocromo 3A4, barbitúricos, carbamazepina, etc. Contraindicaciones: alergias conocidas. Y efectos adversos: edemas. Los edemas es un mecanismo relacionado con la dosis y con el tiempo, relacionado con la acción farmacológica. El edema periférico mediado por los bloqueadores de calcio, es causado porque hay una vasodilatación arteriolar, que posteriormente conduce a un aumento de la presión hidrostática en la circulación precapilar y el movimiento de líquido en la vasculatura capilar en el espacio intersticial. En general, uno puede tener que llegar a suspender el tratamiento, y hay otro fármaco que se puede utilizar que produce menos edema, pero que también es un bloqueante cálcico, que es la lercanidipina. Otros efectos adversos: cefalea y fatiga. Muchas gracias por su tiempo.